Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Que Dios les bendiga grandemente. Aquí les habla su amigo Jonathan Ariel desde el sur de Chile. Estamos aquí ubicados en el campo, un poquitito hacia el oeste de la ciudad del Carmen, y estamos muy contentos en esta mañana de poder acompañarles en esta sesión de predicaciones. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama El Camino de la Sangre, y justamente nos va a hablar acerca de el santuario. Vamos a estar, en realidad, pienso yo, repasando algunas cosas que ya conocemos, pero sin embargo, que son importantes y son, pienso yo, la médula espinal de la Biblia, porque si uno no comprende bien algunos aspectos del santuario, pienso que es imposible de que podamos de alguna forma comprender muchas porciones de la Biblia, porque en la Biblia, desde el principio hasta el final, el problema subyacente es el pecado, pero el santuario es la respuesta de Dios a este problema, la que hace frente a toda esta gran calamidad. Así que bueno, pensando en esto y también pidiendo a Dios de que durante esta semana todas estas pequeñas enseñanzas puedan ser de bendición. Tal vez alguno de ustedes conozca todo lo que yo voy a exponer, y tal vez es posible que sea un repaso para cada persona y cada hermano, pero roguemos de que esto sea de bendición, que pueda refrescar nuestra memoria, que nos ayude a poder comprender las profundidades de este maravilloso misterio del santuario. Les invito donde estén a cerrar sus ojos y vamos a comenzar. Amado Dios, en el alto cielo, en esta hora te rogamos por cada una de las personas que está escuchando este mensaje, y especial también por tu servidor, para que le puedas dar palabra buena, palabra tuya, claridad para poder explicar y también para poder conducirse por medio de tu palabra. Te agradezco infinitamente esta oportunidad y te ruego que cada uno de nosotros pueda tener la conciencia de tu presencia, de tu bendición, de que tú estás con nosotros y que nos vas a ayudar en este gran camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar el estudio de hoy, yo quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Fíjense que en este pasaje el profeta está justamente adentrándose en los misterios de la profecía. En este contexto, Juan está parado, está mirando sobre la arena del mar cómo las distintas bestias del último tiempo se levantan. Y en algún momento a él le toca describir a los que adoran a estas falsas imágenes, a estos falsos dioses. Y entre medio de esa descripción, él en el versículo 8 dice algo realmente asombroso. Dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero aparece aquí representado. El Cordero, fíjense que es un nombre bastante especial para poder denominar a Jesús. En los tiempos de Jesús, el Cordero no era
precisamente un animal, podemos decir, asombroso o fuerte. No pudiéramos decir que cualquier persona quisiera compararse a un cordero, porque el cordero tiene características bastante especiales, ¿no? Ya vamos a adentrarnos un poquito en eso más adelante. Pero fíjense que en la antigüedad, por supuesto, todas las culturas adoraban y también admiraban a distintos animales y sus grandes características, incluso con características mejoradas, como por ejemplo en el caso de el león de Babilonia. ¿Recuerdan el león de Babilonia? Un león con alas que aparecía dibujado en la puerta de Ishtar, el cual era un león poderoso, el signo de la fortaleza, braveza y todo este tipo de elementos que lo hacían poderoso y que provocaban temor en las personas. De la misma forma, en Egipto se utilizaban cabezas de animales para todas sus deidades. Si seguimos mirando a todos estos animales, vamos a llegar a la figura del dragón y de otros distintos animales que también provocaban miedo y terror en la gente. Por eso es impactante leer aquí en Apocalipsis 13 a que se refieren a Jesús con este término, el Cordero, y no solamente en Apocalipsis 13, sino en todo el Apocalipsis se refieren a Él como el Cordero. Y eso es algo bastante importante, porque el Cordero, llamar a Dios o al Hijo de Dios en este caso, como un Cordero, en realidad en aquel tiempo podría sonar hasta como un insulto. Bien, porque el cordero siempre se ha caracterizado por ser la presa, no por ser el depredador, por ser el animal débil que necesita cuidados, no por ser uno de esos que sobrevive en el desierto o en medio del bosque. No, no es un animal precisamente que pudiera sobrevivir en ninguna circunstancia difícil, pero el cordero, sin embargo, fue el símbolo que se escogió para poder hablar acerca de Cristo. En este caso particular, Apocalipsis nos dice de que Jesús es el cordero y que todos estos hombres que se describen no están escritos en el libro del Cordero, el libro de la vida. Por tanto, aunque sea un animal relativamente débil en nuestra tierra, se muestra que es el que tiene el poder de dar o quitar la vida en este versículo. Ahora fíjense bien, hay una característica llamativa. En el Seminario de la Música suelo utilizar mucho este pasaje. Y dice de que este cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. La expresión nos está llevando desde el Apocalipsis hasta el Génesis, porque fíjense que nos dice que el cordero fue inmolado. ¿Qué significa que haya sido inmolado? Fíjense, en otras versiones de la Biblia, yo estoy leyendo aquí la Reina Valera 60, hay otras versiones que no dicen inmolado, sino dicen sacrificado. Hay una versión católica, incluso la Biblia Jerusalén, que dice como degollado. Ahora fíjense, un cordero degollado, tremendo, es el que aparece representando al Señor Jesús. Ahora, de partida, cordero nos evoca recuerdos del santuario, recuerdos de expiación, recuerdos del sacerdote, recuerdos de la sangre. Por otro lado, inmediatamente aparece la figura de la inmolación o el sacrificio. Por tanto, si Jesús es el Cordero y fue Jesús el que fue inmolado, ¿a qué se refiere ser inmolado o ser sacrificado? Efectivamente, es una referencia tácita a la crucifixión en el Calvario. Entonces tenemos a un cordero que fue sacrificado en el Calvario. La palabra que no encaja dentro de toda esta frase es cuando se dice desde la fundación del mundo. Lo interesante del griego es que es mucho más específico que el hebreo. Por tanto, cuando en esta frase se dice un cordero que fue sacrificado desde
la fundación del mundo, literalmente está diciendo desde la fundación del mundo. ¿Saben? Hay algunas partículas en hebreo que cuando usted traduce, por lo menos en el Antiguo Testamento, se va a encontrar de que es, para, donde, como. Una misma palabra puede tener cientos de significados, pero en este caso es específico. El Cordero fue sacrificado desde la fundación del mundo. Entonces tenemos la imagen de Jesús crucificado en el madero, y ahora la Biblia nos sitúa en el principio de la creación. ¿Cómo es posible? En el principio de la creación, cuando estaba Adán y su esposa, no habían judíos, no había Caifás, no había Anás, no había Judas, no había Pilatos, no habían romanos. Entonces, ¿cómo fue sacrificado Jesús desde el inicio de este mundo? Justamente es una figura. Vamos a saltar hasta el otro extremo de la Biblia y nos vamos al libro de Génesis. Y en Génesis capítulo 2 nos vamos a encontrar aquí con la advertencia que Dios le hace a Adán cuando recién le entregó en sus manos la tierra nueva. Le dice: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Estoy leyendo en Génesis 2, versos 16 y 17. Y luego de decirle esta advertencia terrible a Adán y a su esposa, Él les dice: ciertamente el día que tú comas del árbol, morirás. Tremendo. No quisiera detenerme mucho, pero en realidad que Adán tenía miles de árboles, decenas de miles tal vez, de donde poder escoger algo para comer. Miles de sabores, muchos colores, impresionantes formas, todo al alcance de su mano. Y dentro de todos esos miles de árboles, que incluían incluso el fruto del árbol de la vida, había solo un árbol que él y su esposa no podían tocar. Increíble. El Señor, esto es como el día sábado. El Señor les dice: tú puedes hacer todo lo que quieras durante 6 días, pero el séptimo día es mío. Me lo reservo. De la misma forma, en el huerto le entregó todo en sus manos. Come lo que quieras, cuanto quieras, en la manera en que tú lo encuentres mejor. Escoge el sabor que tú decidas, combínalos, cómelos, pero no toques solamente un árbol. Tremendo, tremendo. Y entonces tenemos el reflejo de la caída cuando nosotros vamos al capítulo 3 y en el versículo 6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Y aquí tenemos un punto complicado. Porque cuando tomamos nosotros el libro del Génesis y leemos nosotros lo que primero leímos, capítulo 2, 16, 17, se nos hace una advertencia clara de parte de Dios. Cuando tú comas el árbol, morirás. Incluso si hay alguno que quiera redundar, dice: en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto es algo increíble. Porque, ¿saben? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor decía: cuando hagas esto, morirás, se refería normalmente a un castigo instantáneo. La Biblia dice que cuando Usa tocó el arca para firmarla y no se cayera, inmediatamente fue fulminado en el suelo. Bien. O sea, no había escapatoria, no había juicio, no había sentencia. La sentencia ya estaba dictada desde el momento en que Dios había dicho: no toquen esto. En ese mismo contexto, el primer hombre y la primera mujer, al comer del árbol, como leemos en Génesis 3:6, al comer del fruto debieron haber caído al suelo completamente fulminados a causa de su desobediencia.
Entonces, la pregunta viene aquí, ¿se equivocó Dios? ¿Dijo una mentira? Tal vez Dios es como esos padres permisivos que van y le dicen al hijo, hijo, si tú te portas mal, yo te voy a castigar. Y el niño se porta mal y no lo castigan. ¿Será que es así Dios? ¿Será que de alguna manera Él miente o se equivocó? Hay algunas personas que saben, dicen, lo que pasó no es eso, lo que pasa es que Adán y Eva sí encontraron la muerte, pero la muerte se les vino poco a poco en la medida en que fueron envejeciendo y después finalmente murieron. En cierta forma, fíjense que este argumento es algo coherente. Es algo que tiene mucha razón, porque antes del pecado el envejecimiento no existía y la muerte, por supuesto, tampoco. Pero saben, que Adán y que Eva hubieran muerto de viejos no tiene una relación directa con el acto de comer el fruto, porque en realidad tiene una connotación diferente. Porque, ¿saben? Cuando ustedes leen Génesis 3:24, dice la palabra que Dios cerró el camino del árbol de la vida. Y por esa razón, Adán y Eva comenzaron a envejecer. Dios cerró el camino del árbol de la vida con un querubín con espadas flameantes de fuego. El hombre estaba supeditado para vivir eternamente a tomar del árbol de la vida, que daba un fruto cada mes. Si él se mantenía comiendo de ese fruto, entonces él viviría para siempre, pero sería siempre dependiente de volver cada mes a consumir de ese fruto. Dios podría haberlos hecho completamente eternos, pero no quiso hacerlo de esa forma. Dios quiso que fueran dependientes de Él. Ahora fíjense, y este es el punto, de que al no tener acceso al árbol de la vida, Adán y Eva ya no eran inmortales. De hecho, aunque ellos hubieran comido del fruto del bien y del mal, si ellos hubieran mantenido el acceso y hubieran comido del árbol de la vida, ellos hubieran vivido de igual manera hasta nuestros días y tal vez para siempre. El espíritu de profecía dice, pero no puede haber un pecador inmortal. O sea, si murieron ellos, y no fue por el pecado que cometieron, ellos murieron por no tener acceso al árbol de la vida, así como nosotros no tenemos tampoco acceso al árbol de la vida. Algún poder regenerador, alguna fuerza retenedora, alguna fuerza vivificante debe tener aquel árbol. Dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. Ahora fíjense de que no murieron entonces por esa razón. No es que hayan muerto poco a poco desde el momento en que pecaron. ¿Por qué entonces no murieron cuando ellos comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran? Pues Génesis 3, verso 17, nos dice algo interesante y un primer atisbo. Y Dios dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, pongan atención, maldita será la tierra por tu causa. Esa frase es una frase clave, ¿sí? Imagínense a un niño que se ha portado mal, imagínense a un perrito que lo acompaña, y entonces el papá enojado le dice, hijo, ¿por qué te has portado mal? Y papá, perdón, es que yo cometí una falta, muy bien. Entonces el padre le dice al hijo, hijo, tengo que castigarte. Y entonces el padre toma una pequeña varillita para darle un pequeño correctivo a su hijo. Y entonces le dice al hijo, hijo, el que ha cometido el pecado eres tú, el que ha cometido la falta eres tú.
pero el castigo por amor de ti lo va a recibir el pobre perro. De la misma forma, cuando nosotros vemos esta simple frase que dice, maldita será la tierra por tu causa, significa que la maldición que debió haber recaído sobre el hombre, recayó sobre la tierra. En algunas versiones de la Biblia no dice así por causa de ti, sino dice por amor de ti. O sea, la tierra está maldita hasta nuestros días por amor a Adán y a su pecado. Va a ser un recuerdo visible y tangible de que el pecado se cometió, la transgresión llegó a esta tierra. Pero, ¿saben? La maldición que recayó sobre la tierra no era en sí solamente capaz de pagar por el pecado que Adán y su mujer cometieron. Era necesario un sacrificio mayor. Y ustedes saben para dónde yo voy. Saben exactamente para dónde yo voy. Pero es importante ir paso a paso mirando en las Escrituras para poder tener un conocimiento pleno, paso a paso, fase a fase, de lo que estamos hablando. Y sí, efectivamente, me refiero al versículo 21 de Génesis 3, donde dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles. Es interesante, ¿no? El primer trabajo, el primer oficio con el que aparece Dios en la Biblia es el oficio del agricultor. Luego de ser el arquitecto y el gran constructor de la creación, él aparece como el agricultor. La Biblia dice que con sus manos plantó un huerto que se llamó el Edén y puso luego al hombre en ese huerto. Pero con sus manos él plantó el huerto, no lo hizo el hombre. El hombre quedó allí para que lo cuidara y lo labrara, pero el que lo plantó fue Dios. Ahora, además de agricultor, aquí aparece como un diseñador de vestuario. Porque dice aquí en el verso 21 que él hizo a Adán y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Y aquí viene el punto principal. Donde hay pieles, primero tuvo que haber un animal para que hubieran existido las pieles, ¿no? Entonces, aquí en presencia de este pasaje, que aunque es un pasaje que puede pasar desapercibido, tenemos el primer sacrificio del mundo. Y no solo el primer sacrificio, sino la primera muerte, el primer asesinato en este mundo. Aunque aquí aparece que fue Dios quien elaboró estos trajes, en realidad fue una orden divina, porque el primer asesino en toda la tierra fue Adán y su mujer. Por causa de él, por amor de él, en vez de morir ellos por el pecado que habían cometido en el Edén, tuvo que morir una víctima inocente. ¿Y qué animal fue el que murió allí? Aquí solamente aparece en el versículo de que el Señor los vistió con pieles. Pero acabamos de leer en Apocalipsis, el Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Efectivamente, Jesús no murió en el Edén. Jesús no murió a la vista de Adán y de Eva. Él murió 4000 años después. Pero sin embargo, la figura de su sacrificio, el Cordero, desde el mismo Edén, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, comenzó a ser patente para los seres humanos. Y es entonces que sabemos que el primer sacrificio, la primera víctima en este mundo, no fue Abel muerto por su hermano, sino que fue el Cordero, el Hijo de Dios, muerto a manos de un culpable que deseaba el perdón. En ese punto se establece la necesidad del sacrificio. Cuando nosotros empezamos a girar las páginas de la Biblia, vamos a encontrar muchísimos ejemplos en que Noé sacrifica cuando llega a la nueva tierra, cuando ya las aguas descienden y tiene que comenzar todo de cero. Aparece el pacto de Dios con el arco iris en el cielo y entonces ellos encienden un sacrificio para Dios. Seguimos y Abraham
también hizo sacrificios, su hijo Isaac también hizo sacrificios. Tenemos después a sus hijos y Jacob y Esaú también hicieron distintos sacrificios. Y así comenzó este ciclo de la sangre, la forma que Dios les dio al pueblo antiguo y a los primeros padres de poder conciliar sus pecados y poder entender cuánto es el precio y el valor del pecado que uno comete. Ahora bien, es interesante cómo este asunto cobra relevancia cuando nosotros empezamos a hablar acerca del santuario. Porque saben, cuando el pueblo salió entonces de Egipto, el sacrificio del cordero pasaría a ser algo bastante más sistemático. Antes de eso, todos los sacrificios se hacían de una forma bastante conocida. Los patriarcas sabían que para sacrificar el cordero debían hacer un altar de piedras que no hubieran sido tocadas por el martillo humano ni el cincel, y luego encima de eso debían colocar la leña y sacrificar un cordero sobre la leña, y luego de eso debían quemarlo. Bien, eso es lo que ellos conocían, pero no había una regularidad de cómo debía hacerse ni cuándo debía hacerse hasta Moisés. Cuando Moisés sale, el primer cordero sacrificado fue el cordero pascual. Mientras se daba la 10ª plaga en Egipto, entonces Dios también les daba la información para sacrificar el cordero. Cada uno debía sacrificar un cordero y el cordero tenía que tener características especiales. No podía ser un cordero que hubiera sido de alguna forma lastimado, porque todos sus huesos debían estar intactos. Además de estar todos sus huesos intactos, el cordero era sacrificado de tal forma en que ninguna parte de su cuerpo fuera lastimada. Es interesante. Aquí en el sur de Chile suelen hacer sacrificios de corderos, es algo muy típico, el cordero asado al palo. Eso se hace ya en las regiones que están más al sur, en la Patagonia de Chile. En ese lugar suelen sacrificar todavía, es un plato típico de allá. Toman un cordero, le sacan los interiores, le sacan la piel y entonces lo asan, ¿bien? Al palo. Y es interesante porque el cordero básicamente parece crucificado. Porque lo abren de manos y de pies para que se esté asando al fuego. Ahora en la Pascua se empezaba a sacrificar este animalito y se tenía que comer completo. Nada de él podía quedar, nada de eso tampoco podían comerlo los perros. Si alguna cosa de esto quedaba, de este sacrificio, debía ser enterrado, porque era un cordero especial, era un cordero que prefiguraba, como vimos en Apocalipsis, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no solamente era la única característica que él tenía, sino que también habían otras características. Les invito a que vayamos al libro de Levítico. Vamos a Levítico y les invito a buscar en sus Biblias Levítico 22. En Levítico 22 aparecen aquí bastantes cosas interesantes acerca de ofrendas, sacrificios, santuario, y entre medio de todas estas leyes, en el verso 19, aparece cómo debían ser los distintos sacrificios que se ejecutaban en el santuario. Entonces aquí nos dice: de vuestra voluntad ofreceréis un macho sin defecto entre las vacas, de entre los corderos y de entre las cabras. Ninguna cosa que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Y aquí, en este pasaje, se nos comienza a decir algo interesante. No cualquier cordero servía para hacer un sacrificio. Y no cualquier ofrenda sería acepta. Esta es una verdad tan antigua como Caín y Abel, ofreciendo en sus altares cada uno lo que de su corazón había establecido. Pero Abel estaba ofreciendo lo que Dios quería, mientras que Caín había ofrecido algo de su propio corazón.
y entonces uno de los sacrificios fue acepto y el otro no. De la misma forma, en Levíticos 22:20 se nos está diciendo que no todas las ofrendas son aceptas por Dios. Tenía que tener una forma especial, tenía que tener una característica especial. Dios se reserva el derecho de decir yo lo acepto o no lo acepto. ¿Bien? Ahora miren, ¿qué características tenían estas ofrendas? Primero que nada, se habla de que fuera un macho sin defecto. Luego dice, cualquiera que ofrezca el sacrificio de paz, versículo 21, para cumplir su voto u ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, sin defecto, será acepto y no ha de haber en él falta. Lo ciego, lo perniquebrado, lo mutilado, verrugoso o sarnoso o roñoso, no ofreceréis a Jehová. Ni de ellos pondréis una ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El buey o el carnero que tenga más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová aquello que esté herido, dañado, desgarrado o cortado, ni en vuestra tierra lo haréis. De mano de hijo de extranjero, no ofreceréis el pan de vuestro Dios de todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas, hay en ellas falta, y no será aceptado. Tremendas palabras del Señor. Fíjense que en el santuario comúnmente existían servidores que estaban todo el día trabajando para mantener el sistema de los sacrificios en funcionamiento. Estos servidores eran justamente los levitas, la casta sacerdotal. Bien, y fíjense que dentro de los levitas habían por lo menos 3 o 4 distintas secciones, vamos a decir, o agrupaciones de familias. Una de estas familias eran los cantores. Yo creo que hemos hablado mucho de eso en otros seminarios acerca de música. También habían otros que se dedicaban a ser escribas y a transcribir las leyes de Dios y enseñarlas al pueblo. Había otra clase también que eran los que apoyaban las distintas labores, ya fueran de cocinar panes para los sacerdotes o los que estuvieran a cargo de movilizar cada uno de los distintos símbolos que existían dentro del santuario. Pero uno de los más llamativos para mí era de que existía una agrupación de familias exclusivamente dedicados a ser los porteros del templo. Y saben, esto me llamó la atención desde un principio porque yo decía, ¿qué función cumple un portero? Nosotros en la iglesia teníamos antes de la pandemia un portero designado en la iglesia. Entonces la función de él era tan simple como abrir la puerta cuando entrara la gente y cerrar la puerta. Yo decía, ¿qué necesidad tenía Dios de colocar en el santuario una casta, una familia específica que se preparara durante 5 años en el santuario para realizar la labor de ser el portero? Yo decía, qué pérdida de tiempo entrenar a una persona durante tanto tiempo para que sea un portero. El día de hoy, ¿qué entrenamiento recibe el portero de un edificio? Ninguna, ¿verdad? Pero el portero del santuario no solamente era una persona que estaba allí para abrir la puerta a todo mundo. El portero del santuario era el que decidía si una persona con su ofrenda era digno de entrar al santuario. Y ahí está el punto principal. En cierta medida tenían que tener una destreza para ser jueces y determinar qué entraba al santuario y qué no. Entonces,
al llegar los peregrinos y las personas que estaban arrepentidas o que estaban alegres y llevaban ofrendas al santuario, ellos tenían que revisar y examinar cuidadosamente cada uno de los corderos, o ya fueran otras ofrendas. Pero en el caso del cordero específico, ellos tenían que tomar este mismo capítulo que acabamos de leer en Levítico 22, y ellos miraban, tomaban las patas del cordero para ver si estaban quebradas, miraban los ojos para ver si veía o si estaba ciego, tocaban sus oídos para de alguna manera darse cuenta si es que tenían alguna enfermedad. Los miraban en la parte del pelaje y se daban cuenta si tenían sarna, si tenían alguna enfermedad, si de alguna manera estaban echando pus por alguna abertura. Lo empezaban a revisar por todos lados para ver que fuera un cordero perfecto. Además, para el cordero por expiación tenía que ser macho, un varón tenía que ser. Ahora, además de ser un varón, no solamente tenía que ser un machito, sino que también tenía que ser de 1 año. Durante mucho tiempo yo no sabía qué significaba esa frase. Yo pensaba un cordero de 1 año, yo decía un cordero que ha cumplido 1 año, y entonces, cuando ya cumple 1 año, está listo para ir al sacrificio, pero no. La ley levítica especifica que un cordero podía estar mamando tranquilamente de su madre hasta el 8º día, y luego del 8º día, entonces ya podía ser considerado una ofrenda a Jehová hasta antes de cumplir 1 año. Eran corderos nuevitos, tiernos, inocentes. Eran corderos mansos, pequeñitos. Y eso es lo que nos lleva a poder pensar en lo tremendo del pecado. Cuando una persona ve cualquier animal que es pequeñito, le inspira ternura. Y entender que ese animal va a tener que morir por causa de un pecado que yo cometí, tenía que inspirar realmente en el pecador compasión, tristeza, dolor por el propio pecado. Ahora, no era cualquier ofrenda, ¿bien? No era cualquier ofrenda. Perfecto, sin manchas, macho, sin huesos quebrados. Tenía que ser perfecto, de menos de 1 año, y tenía que ser llevado con mucha celeridad hacia el santuario, donde era profundamente examinado para ver si pasaba la prueba, y de esa manera pudiera ser llevado hacia el altar. Tremendo, tremendo. Saben, Dios fue muy específico en dar estas órdenes acerca del Cordero. Dios quería que estas leyes se cumplieran a cabalidad. Miren, si no me creen, vamos al libro de Malaquías. Aquí, justo antes del Nuevo Testamento, vamos a ir al libro de Malaquías, al capítulo 1. En Malaquías 1 aparece un reclamo de Dios hacia los sacerdotes. Quiero que lo lean y que lo entiendan para que comprendan qué tan importante es para Dios, o era para Dios, que estas leyes se cumplieran acerca de cómo debía ser el Cordero. Y entonces dice así en el verso 6, Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Wow! A mí me encanta el libro de Malaquías porque es conversar con Dios. El profeta en alguna forma representó la voz de Dios y en otra la voz de los pecadores. Y es un diálogo entre Dios y el pecador argumenta y Dios le responde muchas preguntas que a veces quedan en el aire. En este punto, el Señor está exigiendo al hombre y le dice, ¿tú me dices Padre? Pues si yo soy tu Padre,
yo tengo autoridad. ¿Y dónde está tu respeto a mi autoridad? Luego él dice, tú me dices Señor. La palabra Señor significa amo. Y cuando tú le dices amo a alguien, significa que tú eres su esclavo. Y entonces dice, si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu respeto, esclavo? ¿Ah? Me dicen así, de palabras me dicen, pero no actúan como que si yo lo fuera. Ese es el reclamo primario que tiene Dios. Y aquí al final del versículo 6 dice que los sacerdotes miraban a Dios y decían, nosotros no te hemos menospreciado. ¿En qué? ¿De qué forma te hemos menospreciado? Somos sacerdotes, todos los días aquí cumplimos lo que dice tu palabra, ayudamos a las personas a encontrar conciliación contigo. Entonces, ¿cómo te deshonramos? ¿Cómo puedes decir eso de nosotros? Nos estás ofendiendo, Dios. Entonces va Dios y les responde, ¿en qué me han menospreciado? Versículo 7, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? Dice el Señor, en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es algo malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es algo malo? Preséntaselo a tu príncipe, ¿acaso seguramente se agradará de ti o le serás aceptable? Dice Jehová de los ejércitos. Tremendo. Esto es tremendo. Porque dice de que a pesar de tener todas estas reglas y normas sobre cómo debía ser el cordero, ellos decidían no seguirlas y recibían cualquier cosa en el santuario en tiempos de Malaquías. Por eso es que Dios estaba tan enojado y entonces Él estaba realmente molesto. Porque miren, incluso dice, versículo 11, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mí el incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, la mesa de Jehová es inmunda. Cuando decís que su alimento es despreciable, y además habéis dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajeron lo robado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaste como una ofrenda. ¿Aceptaré esto de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Tremendas palabras. Él dice, claro, ustedes van y me traen lo peor, lo que les sobra. En vez de hacer lo que yo les digo, ustedes hacen lo que quieren y luego se presentan ante mí como inocentes. Y el Señor dice, si ustedes tomaran lo que ustedes tienen y me ofrecen a mí en el santuario, animales cojos, animales ciegos, animales inmundos, y los llevaran ante sus reyes, seguramente serían muertos. ¿Por qué no lo hacen? Porque le tienen miedo a los reyes de la tierra, cuanto más a mí que soy el rey del universo. Ese es más o menos el argumento que aparece aquí en Malaquías capítulo 1. Es tremendo. Dios estaba enojado, enojadísimo. Para él era una deshonra que tomaran cualquier cordero para presentarlo en el santuario. Porque el cordero era un símbolo del Hijo de Dios. Era puro y sin mancha. Porque en Pedro 1.19, primera de Pedro 1.19 dice de que el Señor vino a este mundo, pero sin pecado, sin contaminación de ningún tipo. Tenía que ser un cordero de menos de un año, un cordero joven, porque Cristo murió joven.
no podía tener huesos rotos, porque Jesús murió sin que se le quebrara un solo hueso cuando lo fueron a lastimar con un martillo, cuando fueron a quebrar sus piernas. Sus piernas ya no eran necesarios de quebrar porque él ya había muerto. Simplemente atravesaron la lanza en su costado. El cordero ciertamente representa al Hijo de Dios, un animal obediente. Dice la palabra de que cuando llama el pastor, la oveja va hacia él. Era un animal, además de obediente, manso, tan manso que el pastor no podía llevarlos a un río a beber agua, sino que tenía que hacer una cisterna y cavar al lado del río un pequeño pozo donde las aguas fueran tranquilas para que el animal asustadizo pudiera beber de ella. Animales que no tienen el afán de pelear ni de buscar de alguna forma venganza. No son como las cabras. Las cabras, otro animal sagrado, pero muy distinto. Las cabras son tremendas, comen plástico, se suben arriba de los techos, dan carnerazos a sus dueños. La oveja es diferente, tiene un carácter noble, tiene un carácter manso. Así como dice Isaías, como un cordero manso fue llevado al matadero. Es un símbolo de Jesús. Y yo creo que ningún sacerdote de los que estaba en el libro de Malaquías reflejado entendió el símbolo. Solamente se quedaron con que, esto es lo que Dios pide. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo mejor posible. El Señor decía, no me den sobras. Denme lo que yo les pido. Porque efectivamente, era un reflejo del Hijo de Dios. Cuando nos vamos nuevamente al libro del Apocalipsis, y nosotros entonces abrimos en Apocalipsis capítulo 5, hay una escena tremenda. Juan está parado en un lugar específico del santuario celestial. Está en la corte. Está en un lugar parado en el mar de vidrio, desde donde el Señor y toda su corte y los 24 ancianos son capaces de ver la tierra. Por eso es que el mar es de vidrio, es un piso de vidrio especial que si ellos miraban hacia la tierra, porque la tierra está siendo juzgada y es objeto en ese momento de examen por parte de todo el universo. Y es un salón tan grande porque dice que alrededor de este mar de vidrio hay 7 candeleros y alrededor hay 24 tronos y también hay un altar. Y entonces aparece el gran trono blanco del Señor, donde aparece hacia abajo como fuego ardiente y hacia arriba como bronce muy bruñido. Un trono blanco que tiene ruedas y alrededor de este trono blanco hay todo el universo que está mirando como en una galería de un estadio todos los acontecimientos de la tierra y el juicio. Además, en la parte sobre el trono están los más grandes siervos de Dios, los seres vivientes, llamados también serafines, que son los que ejecutan todos los juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis, desde el inicio hacia el final. Ellos son la mano derecha de Dios. Y ante la vista de todos estos sucede algo tremendo. Dice Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. No había esperanza cuando él vio esta escena. Juan miraba hacia la izquierda, miraba a la derecha, montones de años y montones de personas que se encontraban en aquel lugar, Y entonces aparece un ángel con voz poderosa y pregunta, ¿quién es digno de desatar este libro de la historia, la vida y la muerte de la humanidad? Juan intuyó que este libro era tan importante y trascendental para la salvación del ser humano,
que miraba impotente cómo no había nadie que siquiera se atreviera a acercarse al lugar. Habían cientos y miles de ángeles, millón de millones se describe en la palabra. Todos estaban allí, nadie se levantó para tomar el libro. Habían 24 dignatarios celestiales, cada uno con coronas de oro en su cabeza. Ninguno fue capaz de levantarse para tomar el libro. No había ninguno, y Juan se mira a sí mismo. Y él decía, si los ángeles no pueden, si los reyes del universo no pueden, ¿qué voy a poder yo? Además, en el cielo estaba Moisés, en el cielo estaba Elías, en el cielo estaba Enoc. Ninguno de ellos apareció cuando se hizo el llamado celestial. ¿Quién puede tomar el libro? Nadie. De la impotencia, Juan se arrodilló y empezó a llorar. Como un bebé, dice el versículo 4, lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Es entonces cuando, desde su costado, uno de los ancianos, al parecer toca su hombro y le dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, cuando Juan escucha que va a ver a un león o alguien como un león, ¿verdad? En este caso se nota una fuerza especial cuando se hace la declaración de león, un animal fuerte, un animal salvaje, un animal terrible, como alguien que infunde temor a todos los animales que están a su alrededor. Pero en este caso, dice el verso 6, él miró y vio en medio de los tronos y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba de pie un cordero como inmolado. Un cordero. Él esperaba ver tal vez un león o algo así. Y aquí es súper importante porque se está hablando de Jesucristo. Y la imagen no es precisamente de un nombre que le dieran a Cristo. No sé si me entienden. Cuando Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él estaba diciendo esas palabras, sus discípulos no miraban un cordero. Estaban mirando a un ser humano de porte principesco, no de belleza exterior como pudiéramos imaginarlo, simplemente como alguien más, pero que tenía una mirada increíble y unas palabras asombrosas, un tono de voz cautivante. En este caso, Juan solamente vio la figura, un cordero, y un cordero sacrificado, un animal lleno de sangre, colocado en la presencia de Dios, pero está colocado en sus pies. Esto es algo muy increíble. Pero Juan no solamente mira al cordero, eso ya era algo extraño, que estuviera de pie y sacrificado, más extraño todavía. Ahora él mira atentamente el rostro del cordero, y el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, e inmediatamente él interpreta por el Espíritu Santo y dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y saben, esto es una imagen que fue ideada por Dios al mostrársela a Juan para que cualquier judío pudiera comprender que el que estaba allí era la única fuente de la salvación. Los 7 ojos no es la primera representación en la que aparece Jesús con esos elementos. 7 ojos encima, y aquí se explica que son los espíritus de Dios. Es un llamado al Antiguo Testamento. Esto tú lo puedes encontrar fácilmente en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, donde aparece un pecador que le pide a Dios ser limpiado, y entonces
aparece el ángel del Señor delante de él, defendiéndolo de Satanás. Y luego ese mismo ángel es llamado una roca de 7 ojos. Es el intercesor, el que perdona el pecado, es el que limpia al ser humano delante de la presencia de Dios. Es Dios, claro que sí, hecho hombre, en la forma de su Hijo. Ahora es tremendo, tremendo. Desde un principio el pecador no tenía esperanza a no ser por medio de un cordero. Y ahora vemos al cordero, ya no el antítipo, sino el tipo. Ya tenemos ahora la presencia, el antítipo. Estamos viendo aquí la realidad a la que apuntaban los otros símbolos. Y ahí está el Jesús crucificado, intercediendo por el ser humano. Pero ¿dónde está en este momento? En el cielo. Se presenta ante Dios. Está rodeado de distintos personajes. Está rodeado de distintas personalidades del universo. ¿En qué escena estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está delante del Padre? ¿Y por qué razón Dios le entrega la historia de la humanidad, este libro sellado en sus manos? ¿Qué escena estamos viendo? Pues eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, con la ayuda de Dios. Vamos a hablar también acerca del camino de la sangre en la siguiente clase y, por supuesto, vamos también a adentrarnos nuevamente en las Sagradas Escrituras. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes las conocían, pero espero que esta semana les sea de provecho y de bendición. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, por amor. Gracias, Señor, por ese Cordero manso, de carácter noble, que desea reflejar su carácter también en nosotros. Gracias porque ese Cordero se representa inmolado desde el inicio de la creación de este mundo, y así cualquier ser humano puede alcanzar salvación por medio de la gracia. Te pedimos de que puedas derramar esa gracia sobre nosotros, nuestros corazones, nuestras familias, en los que amamos, en nuestras iglesias, que nos puedas bendecir este día, que nos des la fuerza que necesitamos para vivir. En el nombre de Jesús. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.